¿Qué tal, mi gente rumbera, Hell Music? Por este lado del micrófono, bienvenidos al capítulo o al episodio número 3 del Hell Music Podcast. Quiero decirles que estoy bastante contento por el apoyo que estamos recibiendo. Ojo, recuerden que estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las plataformas de podcast estamos ahí presentes para que todos ustedes no solo nos vean, sino también nos escuchen. Tenemos puesta en la mesa el tema de la salsa romántica. ¿Esto se debe a qué? Uno de mis seguidores estuvo comentando uno de los videos ya viejos con respecto a la salsa romántica. Digamos que fue el último video de una serie de videos que habla acerca de la historia de la salsa. Y aquí se hace énfasis en que si realmente esta parte de la salsa romántica fue el declive realmente de la salsa como tal o fue una evolución positiva, en fin. Entonces, tomando en cuenta estos comentarios, yo me di cuenta de que hay una división entre los que consideran o los que todavía piensan de manera muy purista de que la salsa tiene que ser exclusivamente brava. Y otros, bueno, de otra generación indica de que, bueno, que fue la mejor etapa por sus exponentes, ¿no? Estamos hablando de Tito Roja, Maynor Ruiz, Frankie Ruiz, Eddie Santiago y un largo etcétera. Toda la música, no solamente la salsa, sino toda la música se desarrolla en base a las tendencias. Cuando yo me refiero a que se desarrolla en base a las tendencias, es que trabaja de manera paralela a cómo se comporta la sociedad en un momento determinado. Entonces, en los años 50 nosotros estamos hablando de que la música base era el son. Entonces, basado en que era el son montuno y sus derivados, que estoy hablando del mambo, el cha-cha-cha, etc., tenemos que tomar en cuenta que todos eran ritmos pioneros. Por ende, todos los que disfrutaron esos primeros pasos de esa música que estaba en pleno desarrollo, pues consideraban como era parte de su época como la mejor. Por ende, cuando llegaron los años 70 y la música se tornó un poquito más agresiva, más de barrio, en fin, estaba envuelta en el contexto histórico, o sea, era esa sociedad rebelde, pues los grandes pioneros, o bueno, o mejor dicho, ese público pionero consideraba que esa música carecía de sentido, que no tenía que ser tan agresiva, que era ofensiva, que, bueno, y un largo etcétera. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que toda la música, cuando está en proceso de evolución, genera por parte de un público ya amañado a un ritmo en específico, pues genera resistencia. Y eso es lo que después de los años 70, cuando estamos hablando de que en ese momento estaba aconteciendo el asunto de la guerra de Vietnam, era una lucha constante de la sociedad latina en Estados Unidos por los derechos humanos, y entonces todo este contexto fue llevado también en la música, ¿no? Fue llevado a la música y se usaba a la salsa como medio de expresión en donde, bueno, se notaba la agresividad, los trombones eran chirriantes, eran estridentes, y esto es porque así era como sonaba la calle, así es como sonaba el barrio, el tráfico. Entonces, llegaron los años 80, digamos que otra vez la sociedad volvió a evolucionar o se manejó entre otro contexto más pacífico, más suave y un poco menos ofensivo con respecto a la mujer. Y obviamente esto atrajo a una masa inmensa, y es por eso que el merengue, digamos que no fue la que, como dicen muchos, destruyó la salsa, sino que al contrario, fue una contraparte que apostaba más a lo que reclamaba esa sociedad. Y esto era lo que estaba pasando, que si una mujer, o digamos que el gremio femenino, quien se sentía bastante ofendido o señalado, juzgado en los años 70, porque recordemos que hay muchísima letra que habla de la mujer como pendenciera, bandolera, hasta ramera. Entonces, obviamente, esto hizo que en los años 80, cuando ya la sociedad no se estaba envolviendo bajo ese entorno tan machista y tan agresivo y tan rebelde, pues obviamente la mujer o el público femenino se arrimó muchísimo más a lo que ofrecía esa propuesta del merengue o de las mismas baladas en español. Ahí es donde entra este grandioso detalle. La salsa no sabía, o digamos que los exponentes principales, los arreglistas, no sabían cómo adentrarse a ese público. O sea, no conocían esa fórmula para meterse a ese público de los años 80 tal como lo estaba haciendo el merengue. Ojo, no quiere decir de que no tenían la capacidad, sino que
La fórmula que ellos manejaban, que era de los 50 a los 70, no había mucha diferencia. Se mantenía esa rebeldía. Pero en los años 80, aquí es donde entra un personaje bastante importante, que es el señor Luis Ramírez. Luis Ramírez fue un personaje que se desarrolló y creció bajo a nivel musical, ¿no? Creció a nivel musical bajo el contexto de lo que era la charanga. De hecho, el principal éxito que vendió 100,000 copias en el caso de Johnny Pacheco fue arreglado por el mismísimo Luis Ramírez, y así muchísimos éxitos de los años 70, que prácticamente fue Luis Ramírez quien sofisticó a esa salsa malandra, esa salsa callejera. En los años 80, él tuvo la lectura para entender de que las baladas en español estaban surgiendo un efecto bastante importante en la sociedad y estaban atrayendo demasiado público. Su brillante idea fue hacer que estas baladas fueran otra vez reinterpretadas, pero bajo el contexto de la clave, bajo el contexto de la salsa. Y es así que podemos considerar a Luis Ramírez como el pionero de la salsa romántica, y que es un punto referencial para muchísimos de los exponentes como Tito Rojas, Maelo Ruiz o Frankie Ruiz. Sí, es verdad que en los años 70 ya se estaba, de hecho hay temas, por ejemplo, de Richie Ray y Bobby Cruz, que ahora no recuerdo el tema, pero yo sé que ustedes se acuerdan, así que coméntenmelo en la caja de comentarios, de que hay un tema de Richie Ray y Bobby Cruz que ya tenía esa connotación romántica. Igual muchísimos temas de el mismísimo Maelo, del mismísimo Ismael Rivera, Maelo. También hizo un trabajo bastante importante fuera de lo que eran los boleros, el señor Ismael Quintana, que hay temas que tienen esa connotación romántica. Ahora, la fórmula aplicada por Luis Ramírez fue la misma fórmula que aplicaron las baladas en español, en este caso de Rafael, de Camilo Sesto, de José José y ese largo etcétera, de esta balada, pues. Y fue esa fórmula la misma que desarrolló en la salsa. Es por eso el grandioso éxito. Ahora bien, Luis Ramírez desarrolló todo este concepto a través de lo que fue la banda de Noche Caliente, donde teníamos como principal vocalista a Ray de la Paz, que aparte de ser un buen sonero, pues también tenía ese enfoque romanticón, ¿no? Y lo pudo llevar a cabo bastante bien. Al punto de que en los años 80, entonces, este sonido ya era prácticamente un sello. Pero ya que estamos hablando de sellos, en los años 90... volvió otra vez a evolucionar ya esta misma salsa romántica. ¿De manos de quién? De un grandioso arreglista que estuvo metido en el entorno de la salsa brava, pero que hoy en día todavía se escucha la música romántica o la salsa bajo el contexto y digamos que los arreglos que desarrolló este grandioso músico. Y es por eso que podemos denotar cómo la salsa romántica suena tal cual como suena hoy, que lo hace Luis Enrique, lo hace el mismo Marc Anthony, Víctor Manuel también. Entonces, si se dan cuenta, este sonido es muy particular, pero ese sonido particular lo vamos a conversar en el Patreon, así que ya mismo nos vamos para allá. De igual manera, si no cuento con tu apoyo en el Patreon, yo sé que puedo contar con tu apoyo a través de YouTube, así que suscríbete. Mira, aquí está. Suscríbete, ahí está la tecla para que te suscribas, activa la campanita, ya tú sabes todo lo demás. Nos vemos en Patreon.